Lucas, capítulo 9, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? En este mismo capítulo empieza que el Señor había enviado a sus discípulos, le había impartido su espíritu y ellos estaban en el poder de esa gloria. El espíritu lo usó y ellos se sentían poderosos. Iban a usar ese poder contra los samaritanos. Entonces aquí está lo que Jesús le responde. Entonces volviéndose él, los reprendió. Los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y esto me ministra, porque alguna vez uno siente la ira de Dios y dice: pero ¿por qué me voy a sentir o nos vamos a sentir así, no? Y pensamos que somos nosotros, pero puede ser el mismo espíritu de Dios contra esas palabras. Y él sabía que ellos no podían entender lo que él le iba a decir, pero sin embargo se lo declaró. Veo la parte humana de mi Jesús, del Hijo del Hombre, que se molestó, lo reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Verdaderamente no sabían. Estaban siendo usados por el Espíritu, pero no conocían el Espíritu. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Él declaró el propósito de su venida, que iba a salvar las almas que se habían perdido. Ese sentir que hubo en Cristo Jesús por medio de su Santo Espíritu, el que ahora mora en nosotros. Vamos a Efesios 1 para entender más acerca del Espíritu. El Espíritu que se nos ha sido dado. ¿Qué es lo que ha hecho el Espíritu Santo que se nos ha sido dado? Primeramente, vemos en Efesios, en un orden tan correcto, vemos desde el capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí Él nos puso en los lugares celestiales en Cristo. Nos puso por medio de su obra. Y aquí ahora declara la obra. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Notemos, ¿dónde nos escogió? Nos escogió en una persona. Nos escogió en Él para ser para Él delante de Él. No hay forma que nosotros en nosotros mismos podemos estar sin mancha y ser santificados delante de Él. Sino es en Él y para estar delante de Él. ¡Qué tremendo! En amor. Por tanto amó Dios al mundo. Nos amó en amor, habiéndonos predestinado. Aleluya. Habiéndonos predestinado para ser ¿qué? Adoptados. Esta es la palabra. Adopción. Para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
Ha sido su voluntad de adoptarnos por medio de su Hijo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Lo que pasa es que como nosotros habíamos conocido a Cristo según la carne, a Cristo de los evangelios, es difícil vernos en Cristo Dios, la unción, el ungido, que desde ahí es que somos y hemos sido adoptados. ¡Qué tremendo! No es desde la carne que hemos sido adoptados. Por eso vamos a ver el orden. Para nosotros poder haber sido adoptados, tuvo que venir una redención. Sin la redención, no pudiéramos ser adoptados. Declara en el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Así que vemos este orden. Redención por su sangre, perdón de pecados y predestinado para ser adoptados. Gloria a su nombre. Y seguimos en el versículo 13. En Él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, hemos tenido que recibir el mensaje de la cruz para poder entrar en esta gracia. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso es tan profundo y de tanto valor, porque cuando Pablo declara el Espíritu Santo de la promesa, está yendo a Génesis, capítulo 3, donde se declaró de la simiente santa que iba a pisar la cabeza de la otra simiente o la cabeza de Satanás. Estaba hablando ya de un nuevo orden que estaba en promesa, pero ahora iba a ser una realidad. ¡Qué precioso! Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, el Espíritu Santo es que va a poder vencer al enemigo. Es el Espíritu Santo de la promesa. La promesa es el Espíritu Santo. Pero no hubiéramos podido ser redimidos para poder obtener y ser del Espíritu Santo y conocer qué es lo que se nos ha sido dado si Él no hubiera venido en carne y si Él no nos hubiera redimido por su sangre. ¡Qué precioso! Esa promesa en la cual Él nos ha sellado, también dice que es las arras de nuestra herencia. Arras es seguridad, es las arras, es seguro. Cuando Dios dice que esto es seguro, no hay nada ni nadie que lo pueda deshacer. Cuando Él dice, esta es la roca eterna, esta es la salvación eterna, no hay nadie ni nada que lo pueda deshacer. Nuestra herencia, las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. ¡Qué precioso! Dios nos ha redimido en 3 aspectos: alma, cuerpo y espíritu. Nos ha hecho un solo espíritu con Él, nos ha puesto en lugares celestiales en el espíritu, pero ahora está redimiendo todo lo que no es de Él en nosotros. Lo está salvando.
lo está cambiando, lo está quitando. Redención, redimido, lo está transformando por el Espíritu. Mirándolo a Él, podemos ser transformados. Gloria al Señor. Esto no lo tenían los judíos del viejo pacto. Estaban en esperanza, en promesa. Y hay que hacer una diferencia porque Dios lo hace. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que vemos que hemos sido sellados y tenemos las arras de nuestra herencia hasta la redención. Lo que nosotros tenemos hoy de Cristo es por herencia, porque Él murió y nos dio su vida. Y en esa vida hemos sido adoptados. Gloria a su nombre. La palabra adopción viene del griego, que es huiothesía. Ponernos en el lugar de hijo. Gloria a su nombre. Vamos a Romanos 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora vemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. El lugar de hijo tiene que ver con su espíritu. Y es el espíritu de adopción que hemos recibido, por el cual clamamos Abba Padre. Entonces, esta es una obra, a pesar de nosotros, que Dios ha hecho en nosotros. Y por eso, algunas veces lo creemos y otras veces no lo creemos. Pero eso no quita el hecho. Él lo hizo. Al momento de creer, Él vino a nuestras vidas. Y nos dio la redención y nos dio la promesa para ser hechos hijos de Dios. ¡Qué tremendo! Y por medio de Él es que podemos proclamar Abba Padre. No por medio de nuestros hechos, sino por medio del Espíritu que está en nosotros, que clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, vamos a la dimensión del espíritu y por eso Jesús dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Pero nosotros sí podemos saber porque en ese tiempo los discípulos no habían nacido de nuevo. Pero nosotros ya hemos sido adoptados dentro de la familia de Dios para conocer y saber de qué espíritu somos. Y ahí está lo clave. Ahí está lo clave. Ahí está lo que en estos últimos tiempos va a ser de mucha, mucha importancia. Porque van a poder discernir de qué espíritu somos. Y conociendo de qué espíritu somos, podemos discernir lo que no es del Espíritu de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. ¿Herederos de quién? Herederos de Dios. Herederos de nuestro lugar que se nos ha sido dado. En el lugar donde están todas vuestras bendiciones. Todas estas bendiciones en los lugares celestiales. En Cristo Jesús. Estas bendiciones son nuestras por herencia. Lo primero que experimentamos cuando recibimos al Señor es que la carga del pecado ha sido quitada. Después es la paz, porque hemos adquirido paz con Dios
y ya entramos en comunión con Dios. Y el Espíritu clama en nosotros, Abba Padre. Y ese nuevo Espíritu en minúscula que hemos recibido en el nuevo nacimiento es el que tiene comunión con el Espíritu Santo y es el que va creciendo en nuestras vidas para ser un templo santo para Dios. Es por el Espíritu. Y eso fue lo que le dijo a Zacarías, no con ejército, no es con fuerzas humanas, es por mi Espíritu. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. En otra palabra, por eso se llama nuestro hermano principal o parte del cuerpo que es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Somos uno con Él. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En otras palabras, Él tiene metas y propósitos con nosotros. Y si nosotros colaboramos con Él, aún en sus sufrimientos, vamos a poder heredar esas obras que Él tiene de antemano para nosotros caminar en ella. Vamos a poder heredar ese gran gozo, esa participación, si es que nos damos y reinamos con Él. Gloria al Señor, gloria al Señor. Y vemos en el versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos con la creación dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nuestra alma ha sido redimida, nuestro espíritu es uno con Él, ahora también está nuestro cuerpo. Nuestra forma de ser, nuestro pensamiento, cosas que vemos que no están de acuerdo con el Espíritu Santo. Entonces nosotros también gemimos que Él se entrone en nuestras vidas y Él quite aquello que no es. Vemos este orden, pero ya somos hijos. Ya somos hijos. Vemos en el 9, capítulo 9 del mismo Romanos, versículo 4. Pablo tenía carga por sus hermanos, sus parientes, según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, ¿verdad? Las promesas. De los israelitas iba a venir la promesa, la adopción, la gloria y el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Así que no es según la carne, es según la elección. Amén. Desde el principio fue según la elección. Y podemos ver, vamos a Job capítulo 19. Job era antes del pueblo de Israel. Job era antes de la ley. Él estaba como en los tiempos de Abraham, pero antes. Por el contexto del libro, da a entender que él no estaba bajo la ley. En Job, capítulo 19, también se piensa que la tierra de Uz, y yo vi el mapa de la tierra de Uz, en ese tiempo cogía todo Asia, y puede haber sido oriental, pero era de la simiente de Sem. La simiente de Sem es de la simiente de Abraham. Y sabemos que los 3 hijos de Noé, Cam, ellos fueron a África, a ese lugar de África. A Jafet fueron a Europa. Y Sem se quedó en el oriente, en la parte de oriente. En la declaración de Job en el capítulo 19, versículo 25. Y él declara algo
en convicción y en certeza, en conocimiento, no en esperanza, no yo creo, sino algo muy interesante, y ahí se ve el Espíritu de Dios. Cuando Él declara, yo sé que mi Redentor vive. Así que Él tuvo el conocimiento de que era desde antes de la fundación del mundo. Este es el misterio. Él también pudo adquirirlo, porque Él llamó a Dios su Redentor. Yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Él vio a Cristo, como Moisés también, con la sangre y el animal. Vio el camino, le pidió a Dios que le mostrara el camino para él ver su gloria. Así que es por revelación. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pero ha llegado a nosotros por medio de Jesucristo, por medio de sí mismo. Ha llegado hoy a nosotros, a todo el mundo que lo reciba. Gloria al Señor. Y Él lo vio de antemano. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y al fin se levantará sobre el polvo. Él vio la resurrección. Él vio la redención. Él no dije, y yo sé que yo me voy a levantar de los polvos, sino Él se levantará. Él al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, ahora se identifica a Él, en mi carne he de ver a Dios. ¡Aleluya! ¿Estaba Él salvo? Seguro que sí. Vio la redención, declaró que era Dios y que lo iba a ver. ¡Aleluya! No por su justicia, sino por lo que Él hizo por Él. Y al final, Dios trató con Él y ahora Él había declarado al final de sus días que de oído lo había oído, pero ahora sus ojos lo veían. Y el Señor le extendió ahí la vida. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Ese es nuestro Dios. Ese es Jesucristo. Jehová salva. Aleluya. Yeshua. Jehová salva. Es el mismo Dios que es nuestro Redentor. Y le habló en muchas formas a los profetas, a Moisés, le dio la ley, tipo sombra, pero Él es el mismo. Él es el mismo en quien hemos esperado. Vamos a Gálatas capítulo 4. Los versículos que estamos compartiendo en el Nuevo Testamento son los únicos que hablan de adopción. Lo hemos visto en Efesios, en Romanos y ahora vamos a ver en Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, me encanta. Dios tiene su tiempo para todo. No lo podemos apurar. Todo se cumplirá a su tiempo. Cuando vino ese cumplimiento, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Colocar como hijo. Eso no lo tenía Job, eso no lo tenía el Viejo Testamento. Esa relación desde acá, desde la tierra, poder estar en la tierra y poder estar en el cielo a la misma vez. Aleluya. Saber que somos hijos de Dios. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Lo hemos visto en Romanos 8 y ahora lo vemos aquí en Gálatas. El espíritu del Hijo, el cual clama en nuestros corazones Abba Padre, y nos da esa seguridad de que somos amados, le pertenecemos a Él. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que lo repite de nuevo a la iglesia
en Gálatas. Gloria al Señor. Nos ha redimido, colocado como hijo para tener comunión con el Padre por medio de Jesucristo. Y vemos en 1 Corintios 2, es necesario este nuevo nacimiento porque sin el Espíritu no podemos conocer las cosas de Dios. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo o de anticristo. El espíritu del mundo es el espíritu del anticristo. Sino hemos recibido el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por eso, ¿verdad? Job supo, porque el Espíritu Santo vino sobre él y él sabía, yo sé que mi Redentor vive. Aunque su carne estaba en una condición para él negar a Dios, así como maldecir a Dios, como la esposa le dijo, maldice ya a tu Dios, porque. Pero el Espíritu de Dios no se lo permitió, porque él tuvo esa convicción, yo sé. Y qué bueno es saber que sabemos que nuestro Redentor vive, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. ¿Ve? La iglesia recibe y da de ese conocimiento, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así se edifica la iglesia, casa espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Y qué pasa? Lo que no es de su naturaleza se va deshaciendo. Gloria al Señor. En 1 de Juan 3, Juan lo declara. 1 de Juan 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. El mismo sentir que hubo en Pablo, ahora Juan lo declara también. Donde 2 o 3 testigos, la palabra es afirmada y confirmada. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo no tiene el espíritu de Él. Nosotros tenemos el espíritu de Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque Él está trabajando en redimiendo todas esas áreas que están en nosotros. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel, aleluya, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Dónde nos purificamos? En Él. ¿Dónde nos santificamos? En Él. ¿Dónde nos justificamos? En Él. Tenemos la fuente de nuestra salvación. Tenemos la fuente de nuestra liberación. Es en Él. Y ahí está el misterio. Porque alguna vez nosotros tratamos de hacerlo en nosotros mismos y no podemos tener el mismo resultado. Cuando lo hacemos en Él es a través de su Espíritu, a través de esa comunión con Él, a través de buscarlo y esforzarnos en Él. Y se puede. No es ahora yo en mí me voy a poner a Él. No, es yo en Él y para Él. Ahí está la clave. Es como un juego de palabras, pero ahí es como día y noche. Es en Él que vamos a llevar su semejanza, los frutos del Espíritu, permaneciendo en esa vid. Entonces se ve el fruto de ese conocimiento, el fruto de su Espíritu. Y lo anhelamos y lo deseamos, pero no lo podemos producir, sino permaneciendo en Él y creyéndole a Él, se va produciendo en nosotros. ¡Qué precioso! Así que no solamente vamos a saber de qué espíritu somos,
sino que vamos a vivir en ese espíritu. Y eso lo deseamos y eso anhelamos. Ahora, esto es lo que podemos decir un cuerpo espiritual, donde ahora no hay judío ni gentil. Y vemos en Isaías 44, Él salva y Él escoge a los gentiles, pero es para lo nuevo. 44:28, ¿qué dice de Ciro? Ciro sabemos que era de Persia, un rey de Persia gentil. ¿Qué dice de Ciro? Y él declara, es mi pastor, es tipo de Cristo. Cogió un gentil como tipo de Cristo, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. ¿Cuánto más significativo tiene estas palabras cuando lo vemos en Cristo? Cuando dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Que Él edificará. Él va a hacer lo que Jehová quiere, lo que Dios quiere en nosotros. Será fundada. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, su pastor y su ungido. Sabemos que es Cristo, pero Él usa el nombre de un gentil, que es Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Aquí está dando proféticamente una palabra a este rey gentil que era tipo de Cristo, así como lo hizo con David. Así que vemos aquí los judíos y vemos a los gentiles, ambos como tipo de Cristo. ¡Qué precioso! Yo iré delante de ti, hablando a Ciro, yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepa que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. ¡Aleluya! Así que ese Dios de Israel vino al rey gentil, le declaró, lo ungió, lo usó para la restauración del templo en Jerusalén, a los hijos de Israel, los muros. Todo esto por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Y así es ahora, incluyendo a los gentiles. Isaías 53, esta parte, después del sacrificio del Cordero del Señor, vemos en el versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y descendencia. Ahí da ese fundamento para reconocer que en Cristo somos hijos. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperado. Verá el fruto. Somos fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y por esa obra de redención hemos sido justificados para poder estar delante de nuestro Dios Padre en el Hijo. Fue provisión para nosotros. No se quedó con él mismo, sino se dio para nosotros poder estar en él, para nuestro Dios Padre. Gloria al Señor. Tener el Espíritu Santo que clama Abba Padre. Y en Efesios 2 declara en el versículo 14, porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, que es los gentiles y los judíos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades.
y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Cómo podemos entrar? Por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Adopción. Efesios 2, desde el 14 al 19. Gloria al Señor. No queremos regresar a la carne. Queremos mantenernos en el Espíritu. Con este pensamiento, de esta verdad, que se hagan vida en nosotros. Que somos una familia en el Espíritu. Y por ser hijos nos llamamos hermanos. Amén. Y que tenemos, ¿verdad?, esa herencia que hemos recibido para poder participar de ella en toda su plenitud. Dios ha puesto herencia en nosotros para Él también. Gracias, Señor. Así que Cristo en nosotros es nuestra herencia para obtener todo lo de Dios. Y Cristo en nosotros es la herencia de Dios para también nosotros ser para Él. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Señor, te damos tantas gracias.